La voz de la conciencia, el santuario donde Dios habla al hombre. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 149, 23, 24. Después del despertar llega el silencio, no el silencio de la soledad estéril, no el silencio que nace del abandono, sino ese silencio sagrado en el que el alma, cansada de escuchar el estruendo del mundo, comienza por fin a escuchar la voz que siempre estuvo allí. Vivimos rodeados de palabras, palabras que venden, palabras que seducen, palabras que prometen, palabras que distraen. Desde el amanecer hasta la noche, innumerables voces disputan el gobierno de nuestro corazón. La publicidad nos dice qué debemos desear. La opinión pública nos dice qué debemos pensar. El miedo nos dice qué debemos evitar. El orgullo nos dice qué debemos aparentar. Y poco a poco, el hombre termina olvidando la única voz que puede conducirlo hacia la verdad. La voz de la conciencia. La conciencia no es un enemigo que acusa por placer. Es un centinela que permanece despierto cuando todo lo demás parece dormido. Es la lámpara que Dios colocó dentro del alma para que el hombre no se pierda completamente en la oscuridad. Podemos intentar apagarla. Podemos cubrirla con justificaciones. Podemos distraerla con ruido. Podemos adormecerla mediante la costumbre. Pero mientras exista un soplo de vida, esa pequeña llama continúa esperando el momento en que volvamos el rostro hacia ella. ¡Qué misterio tan grande! El Dios infinito, cuyo trono está por encima de los cielos, ha querido también levantar un pequeño santuario en el interior de cada ser humano. No hecho de piedra, no adornado con oro, no sostenido por columnas, sino construido en el secreto de la conciencia. Allí no llegan los aplausos del mundo. Allí no sirven las máscaras. Allí desaparecen los títulos, las riquezas y los honores. Porque delante de Dios no comparecemos con aquello que poseemos, sino con aquello que somos. Por eso el rey David, después de su caída, comprendió una verdad que ningún poder terrenal podía ocultar. Había engañado a los hombres, pero no podía engañar a su propia conciencia. Había conservado la corona, pero había perdido la paz. Entonces brotó de su corazón una de las oraciones más hermosas de toda la Escritura. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No pidió primero recuperar el reino. No pidió prolongar su fama. No pidió derrotar a sus enemigos. Pidió un corazón nuevo, porque entendió que un corazón reconciliado con Dios vale más que cualquier trono de la tierra. También nosotros llegamos un día a ese momento decisivo. El instante en que dejamos de preguntar, ¿qué quiero hacer con mi vida? Para comenzar a preguntar, Señor, ¿qué quieres hacer tú conmigo? Esa pregunta cambia el destino de un hombre. Mientras vivimos únicamente para nuestros propios deseos, caminamos en círculos. Cuando comenzamos a buscar la voluntad de Dios, el camino adquiere dirección. No siempre será fácil. Cristo nunca prometió una senda sin cruces. Prometió, en cambio, una presencia que jamás abandona. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. He aquí el consuelo más profundo del creyente. No caminamos solos. Cuando el peso del pasado parece insoportable, Él permanece. Cuando el futuro se vuelve incierto, Él permanece. Cuando nuestras fuerzas disminuyen, Él permanece. Cuando incluso nosotros dudamos de nosotros mismos, Él permanece fiel. Y esa fidelidad despierta nuevamente la conciencia. Entonces comenzamos a mirar la vida con otros ojos. Comprendemos que el pecado no es simplemente romper una norma, es romper la comunión con aquel que nos ama. Comprendemos que la conversión no consiste únicamente en dejar de hacer el mal. Consiste sobre todo en volver a amar el bien. El hijo pródigo entendió esta verdad cuando, perdido entre los cerdos y el hambre, recordó la casa de su padre. El regreso comenzó mucho antes del camino. Comenzó en la conciencia. Nadie vuelve a Dios con los pies antes de haber regresado con el corazón. Por eso el Evangelio insiste tanto en la vigilancia interior. Velad y orad, no solo para resistir las tentaciones visibles, sino para impedir que el corazón se acostumbre lentamente a la tibieza. Porque el mayor peligro espiritual rara vez aparece de golpe. Llega poco a poco. Una pequeña concesión, un pequeño orgullo, una pequeña mentira, una pequeña indiferencia, hasta que el alma deja de distinguir la luz de la penumbra. Por eso es necesario volver cada día al santuario interior. Entrar en él con humildad, cerrar la puerta del ruido, presentarse delante de Dios sin excusas, sin disfraces, sin discursos, solo con la verdad, y descubrir que el Señor no nos espera con un libro de condenas, sino con las manos abiertas de un Padre. La conciencia iluminada por Dios no destruye al hombre, lo reconstruye, no humilla, purifica, no aplasta, levanta, no encierra en el pasado, abre el futuro.
Por eso, quien aprende a escuchar la voz de su conciencia termina escuchando con mayor claridad la voz del Espíritu Santo. Y esa voz, suave como la brisa que habló a Elías en el Horeb, sigue pronunciando las mismas palabras que transformaron la historia de innumerables hombres y mujeres. No temas, porque toda nueva vida comienza cuando el corazón deja de huir de Dios y empieza finalmente a caminar hacia Él. Y cuando ese paso se da con sinceridad, aunque sea pequeño, el cielo entero celebra. Porque una sola conciencia reconciliada vale más ante los ojos de Dios que todos los triunfos que el mundo pueda ofrecer. Soy Juan Carlos. Gracias por escuchar. Comenta la palabra milagro para que se te multiplique la abundancia y no olvides activar la campanita y seguirme para escuchar más historias que transforman tu vida.